expresidente de la República, Patricio Aylwin, cumple 95 años de edad. Para conversar sobre su legado y también sobre otros temas, estamos con su hija, la también ex ministra de Educación, Mariana Aylwin. ¿Cómo está, Mariana? Buenas noches. Buenas tardes. Si tuviéramos que definir en una frase el legado más importante de la vida política de Patricio Aylwin, ¿cuál sería ese legado principal? Yo creo que tiene que ver con la democracia, con la reconstrucción de la democracia y la profundización de la democracia. A mí me parece que él, en el fondo, durante toda su vida política, luchó por ampliar la democracia, defendió la democracia cuando estuvo amenazada o cuando estuvo reemplazada por una dictadura, y se ha jugado porque la democracia también pueda permitir la creación de los beneficios para todos, y eso tiene que ver con la justicia y la justicia social. Hoy en la misma ex concertación o nueva mayoría hay mucha crítica a ciertas cosas de la historia de la concertación, y se usa mucho la frase de "en la medida de lo posible", que es una frase de su padre, para englobar esa crítica de lo que no se hizo o de lo que se podría haber hecho mejor. ¿Se equivocó su padre o hay cierta injusticia en aquello? Yo no sé si hay injusticia, pero lo que pasa es que se mira con ojos de hoy una realidad que a veces no se entiende bien. O sea, hoy día no tenemos miedo, hoy día podemos expandir los límites de lo posible, probablemente más de lo que se podía hacer en ese momento. Podemos abordar otros temas porque están resueltos temas que antes estaban en riesgo. La democracia costó construirla, y a mí me parece que la frase de él es una frase que es realista. O sea, las cosas son en la medida de lo posible. La política consiste en ensanchar esos límites, y a mí me parece que el primer gobierno democrático ensanchó los límites de lo posible. La pregunta es si es que se mal usó después entonces esa frase, si en la medida de lo posible, que era comprensible cuando la democracia todavía tambaleaba, comprensible para algunos, todavía incomprensible para otros, pero está bien, concediendo que cosas pueden ser atendibles cuando una democracia todavía está tambaleando, después no son tan comprensibles. ¿Se estiró demasiado el chicle de la frase "a medida de lo posible" a otros gobiernos de la concertación? A ver, yo no sé. Le doy un ejemplo, Cordillera. ¿Verdad? La apertura del penal Cordillera. Bueno, puede ser, que a lo mejor hubo cosas en las cuales faltó coraje, o faltó más decisión, o faltaron acuerdos para hacer los cambios. Hemos tenido de alguna manera una democracia con enclaves autoritarios que han persistido por demasiado tiempo. Pero la verdad es que la política es en la medida de lo posible, nos guste o no. Consiste, como digo, en ensanchar esos límites. Pero es irreal decir que vamos a construir los sueños y que vamos a... La verdad es que hoy día es posible hacer muchas más cosas de las que fueron posibles hacer antes. Hay posturas que van cambiando, y de hecho la postura de Patricio Aylwin respecto del golpe de Estado del 73 cambió. ¿Cuánto evolucionó su visión desde entonces a hoy? A ver, yo creo que él ha sido fundamentalmente una persona muy libre, y creo que es un acto de libertad también decir, mira, con los antecedentes que hoy tenemos, bueno, las cosas las puedo mirar de otra manera. En ese momento, con esos antecedentes, bueno, las vimos, como fue la declaración de la Directiva de Democracia Cristiana, que en el fondo lo que hizo fue decir, mire, esto fue, la verdad que no se pudo impedir, esto no fue lo único posible. Yo creo realmente que él ha tenido bastante libertad para asumir ese tema y para asumir otros temas en su vida. Hoy el expresidente Aylwin recibió la visita del actual presidente Sebastián Piñera y también de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿De cuál de esos dos mandatarios es el más cercano en lo humano y también en lo político? Yo creo que él tiene cariño por Sebastián Piñera, lo conoce desde chico, hijo de un gran amigo de él.
tiene también agradecimiento porque Sebastián Piñera ha sido muy cariñoso con mi padre y lo ha tratado muy bien. Pero él políticamente es más cercano con Michelle Bachelet y de hecho Michelle Bachelet cuenta con todo su apoyo. Y en temas como, por ejemplo, que hace temas de discusión, porque están en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto en ciertos casos, ¿qué pasa con esos temas que me dijeron que no hay tanta incidencia? Yo puedo decir que a los 95 años las personas miran la contingencia con una cierta distancia. Yo lo que veo es que mi padre no se espanta para nada con esos temas, pero tampoco tiene una posición ni va ni en el fondo va a tratar de influir en eso. Por ejemplo, ¿está a favor del matrimonio igualitario o está en contra? Porque en la DC hay distintas posturas. Mira, yo la verdad es que en lo personal no tengo problema con el matrimonio igualitario, lo cual no significa que prefiera que hubiera un acuerdo de vida en común, pero si la mayoría de la sociedad y hay un acuerdo en ese sentido mayoritario, yo no me opondría en eso. ¿Y su padre? Es que mi padre de verdad no lo he conversado con él, pero insisto, o sea, a los 95 años las personas miran más el bosque que los árboles. Entonces él dice, bueno, estas cosas están pasando, las mira con una cierta atención, pero no es que tenga una posición respecto a temas tan específicos como ese. ¿Y el caso del aborto? Que es un tema que sí se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en Chile. Bueno, él fue siempre contrario al aborto. Ahora, hoy día se está discutiendo otra cosa. Se está discutiendo básicamente si hay que despenalizar el aborto y en ciertos casos. Pero yo no puedo hablar por él, o sea, en este su momento. Opinión personal, el hecho de que el programa de Michelle Bachelet incluya estos temas, matrimonio igualitario, despenalización del aborto en ciertos casos, ¿puede afectar a votantes demócratas-cristianos, tal vez más tradicionales o más conservadores, que lo piensan dos veces antes de votar por un programa que incluye ese tipo de medidas? Yo creo que hoy día la sociedad está mucho más abierta y no sé cuánto afecte al votante demócrata-cristiano eso. Más bien, yo tengo la impresión de que son otros temas los que han afectado o han desafectado al votante demócrata cristiano. Bueno, creo que tiene que ver con una falta de identidad del partido que integrado en una nueva mayoría o en una concertación ha ido perdiendo protagonismo y ha ido siendo más bien una especie de acompañante de una izquierda que ha tenido más protagonismo. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Bueno, eso es responsabilidad probablemente de la misma democracia cristiana, que no ha sabido bien ser vanguardia en algunos temas. ¿Está arrinconada hoy la democracia cristiana dentro del pacto Nueva Mayoría? Yo no siento que esté arrinconada, por lo demás sacó una mayoría importante a la Cámara de Diputados, tiene suficientes senadores y puede hacer valer su opinión. Y hay muchos temas en los cuales hay acuerdos sustantivos y yo creo que la democracia cristiana va a ser parte de impulsar esos cambios. Hablando de las elecciones, ¿qué significó la pérdida de Soledad Alvear para la democracia cristiana? Yo creo que una pérdida simbólica muy importante y yo la lamento mucho. Creo que ella ha sido una gran parlamentaria y es una buena política. ¿Por qué cree que perdió? Algunos dicen que hubo favoritismo en el bacheletismo. Mira, esos temas no son los fundamentales. O sea, aquí básicamente hubo un contendor en la derecha muy fuerte como fue Osandón, que se llevó votos de la democracia cristiana o que fueron de la Soledad Alvear, y también un buen candidato del mundo socialista. Bueno, porque la pelea Goldborn-Osandón, yo conozco gente que votó Osandón para parar a Goldborn, gente que la ha escuchado, o gente que en las comunas donde ha tenido más poder Osandón, valoran lo que él ha sido y han votado por él. Entonces, yo de verdad siento que fue una sorpresa que obviamente a mí no me gusta,
pero creo que en esto no hay que el favoritismo, que no, esas cosas no son las que pesan. Como ex ministra de Educación, hoy gran parte de las críticas de la autocrítica que se hace a la concertación por su legado, ¿tiene que ver precisamente con lo que se hizo o con lo que se dejó de hacer en el tema educacional? Habiendo estado ahí, teniendo que tomar las decisiones en su momento, ¿hay alguna autocrítica que usted siente que sea válida de cosas que, pudiendo hacerse, no se hicieron? Yo sinceramente creo que hay temas que se han demorado demasiado en enfrentarse. Y ahí yo le asigno una responsabilidad fundamentalmente al Parlamento. O sea, aquí ha habido proyectos de ley presentados en el Congreso para desmunicipalizar la educación. Ha habido proyectos de ley presentados en el Congreso para crear superintendencia, agencia de calidad, que se demoraron un montón de años. O sea, imagínense que todavía la agencia que se aprobó en el año 2008 todavía no está funcionando, empieza a funcionar recién ahora. Por lo tanto, creo que ha habido retrasos en ese sentido. Pero sinceramente pienso que uno tiene que mirar la educación en comparación con otros. O sea, tenemos que compararnos con los países más desarrollados y ahí tenemos mucho que avanzar. Pero también podemos compararnos con los países similares a los nuestros. Y nosotros en esa liga somos los primeros. Por lo tanto, en América Latina nosotros tenemos los mejores indicadores y creo que hay que hacer reforma. No tengo ninguna duda de que hacerla, pero creo que lo que se ha hecho también hay que valorarlo. Por ejemplo, el caso de la fiscalización del lucro de las universidades, que no requería ley, que con la misma ley se podía realizar esa fiscalización. ¿Faltó más voluntad política? A ver, lo que se puede fiscalizar no es exactamente el lucro, se puede fiscalizar parte que tú puedes sacar por conclusión que hay lucro, pero la verdad es que las atribuciones que tiene el Ministerio son muy pocas. O sea, no es la primera universidad que se cierra, la Universidad del Mar. Se cerraron otras universidades antes y se cerraron centros de formación técnica también, con las mismas atribuciones que el Ministerio cerró la Universidad del Mar. Pero no por lucro, ninguna por lucro, porque el lucro es encubierto. Y para entender que el lucro es encubierto, tú necesitas otras atribuciones que el Ministerio no tiene. Ahora, respecto de usted como sostenedora de colegio a través de la Corporación de Educación al Aprender, ¿cree en su experiencia que es positivo o que es negativo eliminar el copago? Yo creo que es eliminar el copago en la medida que va aumentando la subvención. A mí me parece positivo. Lo que pasa es que el copago en el fondo se creó porque la subvención era muy baja y entonces los padres y los establecimientos educacionales aportaban a los colegios y aportaban construyendo la cancha, construyendo infraestructura, comprando libros, etcétera. Y de alguna manera la ley permitió ampliar el financiamiento compartido, rebajando la subvención, pero no rebajándola tan significativamente, lo cual hizo que el copago se expandiera. Ahora, la mayoría, ¿fue un elemento de segregación finalmente? Yo creo que la segregación principalmente es territorial. O sea, yo trabajo en sectores como La Pintana, como Los Espejos, y la mayoría de los colegios tienen un copago similar o son gratuitos, no tienen más de 8.000 pesos de copago. Y la verdad es que entre un colegio y otro, las diferencias de los alumnos no existen. Ahora, las diferencias se producen en el sector de clase media, donde hay padres que pagan 60 o 70.000 pesos y pueden recibir la subvención escolar, lo cual hacen un monto de 120.000 pesos por alumno. En la medida que yo creo que los padres siempre van a aportar más si no se les entrega lo que tienen, pero... ¿Y si se eliminara el financiamiento compartido en los colegios y si se eliminara el lucro, que son dos medidas que están en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, cerrarían colegios en Chile? Yo creo que si se elimina el financiamiento compartido, como se ha comprometido, aumentando la subvención, no se cerrarían colegios en Chile. ¿Y el caso del lucro? Y en el caso del lucro, bueno, hay que ver qué se entiende por terminar con el lucro, porque si... O sea, en estricto rigor, si tú planteas que todas las instituciones escolares o van a ser instituciones sin fines de lucro, o sea, yo me temo
que estemos creando un monstruito como el que creamos en las universidades. En ese contexto, a mí me parece que hay que regular el lucro, pero o si lo queremos terminar, habría que, no sé, estatizar todos los colegios. Nadie lo ha planteado. Por lo tanto, ¿cómo tú, el desafío es, cómo tú mantienes educación privada con incentivos para que los privados participen, sin que la educación sea un negocio que no entrega la oferta con el subsidio del Estado? Bien, Elwin, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Gracias Cena a en Chile. ustedes.